Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos en el programa La necesidad de un profeta con el pastor Mervin Carrasco, que nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios nos ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Soelda. Estamos abiertos a debates como Dios es uno solo, la edad de se terminó, bautismo bíblico, las 7 copas, los 7 sellos, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58-0414-677-1498. Vamos a estar pasando el pastor Meli, quien nos estará dando un saludo. Muy buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, que nos ha dado los hombres otro nombre que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. En Efesios 1:21 dice que es nombre que se nombre en este siglo y en los siglos venideros. Y en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, ahora la primera pregunta es: oír y ver es entender espiritualmente lo que Dios está haciendo para el tiempo presente. Sí, porque en cada una de las edades, ¿verdad? Si leemos Apocalipsis 1:20, dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese, después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 170 al 312 Irineo. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín de Troano, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Ya sabemos que todo mensajero viene al final de la edad y que cada una de las edades las comienza el Espíritu Santo y las termina el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, singular. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia la Odisea. 7 mensajeros Dios ha traído en la escena, que fue Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Y no se queda singular, ¿ves? No se queda, escribe al ángel, pasa Apocalipsis 2:7, dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:7, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perdón, Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender. El que escuchó a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Branham, estaba escuchando lo que el Espíritu venía a decir a las iglesias. Entonces vemos que oír, ¿verdad?, espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen. Oír, ver espiritualmente es entender. Si vemos en Apocalipsis 6, ¿verdad?, 6:2, ven y mira. Apocalipsis 6:3, ven y mira, el primer sello. Apocalipsis 6:2, ven y mira. El segundo sello, Apocalipsis 6:3, ven y mira. El tercer sello, Apocalipsis 6:5, ven y mira. Apocalipsis 6:7, ven y mira. Mirar y oír es entender lo que Dios está haciendo
para el tiempo presente. En cada una de las edades él no se quedó singular. Escribe al ángel, no. Después decía, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un mensaje singular pasaba a ser un mensaje plural. Efesios 4:11 dice, Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios, en estos 2000 años, Dios ha enviado 7 mensajeros para que un pueblo crezca, avance espiritualmente. Por eso Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que un pueblo avance, como dice en Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Segundo libro de Crónicas 2:20 dice, Josafat crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios ha traído el 7º mensajero, Dios ha traído el 4º Elías para que un pueblo avance, crezca. Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino sobre la tierra en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Y la cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Dios ha enviado el 4º Elías para nosotros los gentiles. La quinta vez que viene Elías es para el pueblo de Israel. Apocalipsis 11:6. Viene Moisés y Elías, que convirtió el agua en sangre, Moisés, que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías. Pero no es para nosotros gentiles, sino para el pueblo de Israel. Y entre nosotros Dios también envió Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre era la manifestación de Jesucristo en un profeta para nosotros los gentiles en estos 2000 años. Entonces, oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Por eso él dijo en Mateo 13:13, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Y en Mateo 13:16 dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos justos desearon ver lo que ve y no lo vieron. Entonces Dios ha enviado un profeta para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca espiritualmente. Amén. Otra pregunta sería, cosa que ojo no vio, dice la Biblia, ni oído oyó, son las que Dios está reservado, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Bueno, Pablo, el primer mensajero, ¿verdad? Eso está en 1 Corintios 2:9, dice, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Reservado es revelación. Por eso el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versos 25 y 26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. A quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:11 y 12, Pablo dice, el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman. O sea, es una revelación. Podemos abrir la Biblia físicamente, pero el que tiene que abrirla espiritualmente es el Espíritu Santo. Por eso en San Juan, capítulo 16, verso 13, dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos recordará todas las cosas y nos enseñará todas las cosas. Isaías 54:13 dice, los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea que el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la verdad y la palabra es la verdad. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lucas 4:4 el Señor dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que cosa que ojo no vio ni oído yo son los que Dios ha revelado a través del 7º mensajero. Por eso Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ves? Dios ha enviado el 7º mensajero, Dios ha enviado el 4º Elías para nosotros los gentiles, y Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre para nosotros los gentiles en estos 2000 años. Entonces, cosa que ojo no vio ni oído yo son los misterios, las 7 edades, los 7 sellos, así como dice en Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 6, verso 2 dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 2, viendo los sellos, ¿verdad? Dice, ven y mire aquí un caballo blanco. Ya sabemos que el caballo blanco representa engaño mundial o religión mundial, ¿verdad? Apocalipsis 6.3, ven y mire aquí un caballo bermejo que es rojo, ¿ves? Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Apocalipsis 6.5, ven y mire aquí un caballo negro, ¿ves? Y 2 libras de trigo por un denario, economía mundial. Y Apocalipsis 6.7, ven y mire aquí la muerte, ¿ves? Estos tres, religión mundial, que es engaño mundial, política mundial y economía mundial no tenían nombre, se le pone nombre en Apocalipsis 6.7, ¿ves? Se llama la muerte y el alde le sigue. ¿Qué vemos hoy en el mundo? ¿Qué causa hoy mundialmente en el mundo? ¿Qué causa el engaño? ¿Qué causa muerte? Que es la religión. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía? Muerte. Pero no se llamaba muerte, se llamaba religión mundial o engaño mundial, caballo blanco, el caballo rojo, política mundial, y el caballo negro, economía mundial. ¿Ve? Y la muerte. Dios en Apocalipsis 4.7, Dios tiene las 4 unciones. La unción de León, Pablo, la unción del becerro, Colombo, la unción del hombre, Martín Lutero, y la unción del águila, William Mario Braja. 4 unciones, ¿ves? ¿Para qué? Para combatir a estos jinetes, ¿ves? Estos jinetes, para combatir la religión mundial, engaño, que el apóstol Pablo, ¿verdad? El león, ¿ves? El león de la tribu de Judá, en el apóstol Pablo, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 5.5, ¿ves? El león de la tribu de Judá ha abierto el libro, ¿no? Entonces vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas 1.8 dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Pablo puso una maldición sobre todo aquel, ¿verdad?, que predica un evangelio diferente del que predicó Pablo. Pablo predicó un Dios único. Primera de Timoteo 3.16, Pablo dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Pablo dice en Efesios 4.5, dice un Señor, una fe, un bautismo. ¿Entiende? Que la Biblia nos habla de un solo Dios, con 3 manifestaciones, como Dios usó como la manifestación de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, pero es un solo Dios, no son 3 dioses como dicen la mayoría de las religiones, ¿ves? Que hasta el día de hoy, ¿verdad?, dicen que son 3 dioses. No, Pablo habló de un solo Dios, por eso que Pablo dice, ¿verdad?, que si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Ahora, las cosas profundas, ¿verdad?, es única y exclusivamente para un pueblo con percepción profética. Por lo menos la novia está viendo hoy el engaño mundial, que es el caballo blanco, religión mundial, política mundial, economía mundial, y el 4º caballo, que es muerte. Esto causa muerte. El 5.º caballo es para el pueblo de Israel, el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Adolfo Hitler, Stalin, Mussolini, ¿verdad?, mandado por la Iglesia Católica, mata a 6 millones de judíos. O sea que de este lado ella mata 68 millones de judíos y de aquel lado mata 6 millones de judíos. Entonces vemos que el 5.º sello y el 6.º sello es para el pueblo de Israel. Las almas bajo el altar son los que materializaron, ¿verdad?, el genocidio judío. Las almas bajo el altar, y cuando maten los 144.000 a Moisés y Elías, se completa el 6.º sello, ¿ves? El 6.º sello es la gran tribulación, y lo abre Moisés y Elías. Lo abre es el mismo Cristo, ¿no?, que él es el 7.º sello. El Señor Jesucristo es el 7.º sello y abre el 6.º sello. El 5.º sello, las almas bajo el altar. El 6.º sello, ¿verdad?, Moisés y Elías, completando el 5.º sello y el 6.º sello. Y el 7.º sello es el Señor Jesucristo, velado en 2 profetas. El 7.º sello es el Señor Jesucristo. Aquí entre los gentiles, Dios ha revelado los 7 sellos, ¿no? Y el 7.º sello es el Señor Jesucristo, es Apocalipsis 8.1. Hubo silencio en el cielo, Apocalipsis 10.1, y dice, vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Entonces vemos que el librito, ¿verdad?, le fue dado al 7.º mensajero. Todos los misterios fueron revelados, ¿verdad?, en Apocalipsis 17. Y el Señor ha revelado todos los misterios de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman, porque es una revelación que solamente una manada pequeña la va a ver, ¿no?, como dice en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Entonces, para un pueblo con percepción profética, ve una manada pequeña.
tercera pregunta sería, ¿podrán ser engañados los hijos de Dios? Los hijos de Dios jamás pueden ser engañados, ¿no? Sabemos que Mateo 24 dice que engañarán, si fuera posible, a unos escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados porque los escogidos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Como dice en Efesios 1:4, que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Cuando no existía todavía una partícula, cuando no existía todavía un átomo, ya nosotros estábamos en los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son eternos. Dios como Dios no nace, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Nosotros venimos a ser expresados en esta carne, venimos aquí a la tierra, como dice en Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, participó de lo mismo. Ahora, Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, pero Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo. En Hebreos 10:5 dice, se apropió un cuerpo. Dios le alquiló el vientre a María, ¿verdad? Y Dios se creó una célula en el vientre de María. Y Dios, ¿verdad? Jesucristo, la sangre de Jesucristo no era sangre judía, ni era sangre gentil, era sangre de Dios. Por eso en primera epístola de San Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero dice, si andamos en luz, luz es revelación, dice, si andamos en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, tiene que ser Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos entender. Tiene que ser Dios porque es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis. Para eso Dios Dios ha traído 7 mensajeros, Dios ha traído el cuarto Elías, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre, para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca espiritualmente. Cuarta pregunta sería, ¿la clave de entender la Biblia es la revelación? Única y exclusivamente, ¿verdad? Desde Génesis vemos que Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tu hoja aguda porque las uvas están maduras. Entonces Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. ¿Ven? Entonces vemos que, ¿verdad? Tiene que ser Dios en simplicidad, en humildad. ¿Cómo era la pregunta? La clave de entender la Biblia es la revelación. Correcto. Abel, ¿verdad? En Génesis, vemos en Génesis 4:3, ¿verdad? Que Abel dio un corderito. Abel no tenía una Biblia, Abel no tenía tablet, no tenía teléfono, no tenía pendrive, no tenía chip, no tenía nada de lo que en la actualidad tenemos. Pero Abel supo que el pecado original, ¿verdad? Lo iba a quitar el cordero. O sea, Abel vio, cuando aún la Biblia no estaba escrita, Abel vio Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Abel vio Apocalipsis 17:8, ¿ves? El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que Abel, ¿verdad? Por revelación. Y todos los hijos de Dios van a ser como Abel, van a entender a Dios único y exclusivamente por revelación. Porque podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones del hermano Braja, podemos tener las tablets, los chinos, pendrive, ¿verdad? Ahorita en la actualidad hay más Biblia que nunca. La Biblia ahorita la podemos descargar en el teléfono, en la computadora, la podemos descargar en chip, en pendrive, en cualquier parte podemos descargar la Biblia, pero con eso, ¿verdad? Tenemos que tener revelación para poderla ver, para poder entender. Por eso que Pablo dice en Efesios 1:17 que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, ¿ve? Para poder entender la Biblia. El mismo primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 3:6 dice, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vemos hoy millones de religiones en el mundo que tienen la Biblia, pero no tienen revelación, creen en un Dios trino, ponen mujeres sacerdotas, ¿verdad? Y vemos tanta desviación de la Biblia y le dan una interpretación privada a la palabra de Dios. Entonces vemos que mientras que el individuo no tenga revelación, aún Saulo, ¿verdad? En Hechos 9, él no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, él perseguía a la iglesia porque Saulo no tenía revelación. Después que Dios le da la revelación, ya no pasa a ser un perseguidor, sino que pasa a ser un perseguido. Y así pasa con los hijos de Dios, pues podemos estar en cualquier religión, podemos ser católicos, metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, etc. Pero cuando Dios nos abre la Biblia, ¿verdad? Ahí se cumple San Juan 8:32. Conoceré la verdad y la verdad nos hará libres, porque a veces somos esclavos de una religión, de un credo, de un dogma, de mandamiento de hombre.
Por eso que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Él le dijo a los escribas, a los fariseos, Marcos 7:6, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamientos de hombres, validando los mandamientos de Dios. O sea que hoy la Iglesia Católica invalida la palabra de Dios, las denominaciones invalidan la palabra de Dios, y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. Entonces la clave es como Abel. Abel llevó un cordero, ¿verdad? Y la Biblia lo dice. Porque aun cuando Abel no fue escrito allá, pero fue escrito en Hebreo 11:4, ¿verdad? Dice por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y no es que Caín era malo, Caín iba a la misma iglesia que iba Abel, tenía el mismo pastor, creía el mismo Dios, pero el que tuvo la revelación fue Abel. Por eso es que Caín mata a Abel, porque Caín no tuvo la revelación. Y la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la diferencia? La revelación. Por eso que podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones del hermano Braj, podemos tener el pendrive chi, podemos tener la tablet, pero si no tenemos revelación no tenemos nada. Por eso que Pablo hace énfasis sobre la revelación, que fue el primer mensajero a nosotros los gentiles. Por eso que Pablo dice, ¿verdad? O cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que aman. La revelación, la revelación es una cosa reservada, ¿no? En Jeremías 33:3, él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, las cosas grandes y ocultas es la revelación de la Biblia, que solamente Dios se la puede dar al individuo y que única y exclusivamente podemos entender a Dios es por revelación. Única y exclusivamente, ¿verdad? Los ojos espirituales son los que pueden ver las cosas espirituales. Por eso en 1 Corintios 2:14 Pablo dice, el hombre natural, el hombre bestia, el hombre animal no percibe las cosas de Dios, porque para eso no cura, ¿ves? Y se tiene que discernir espiritualmente. Amén. Otra pregunta sería, ¿el octavo día es figura del tiempo que se está viviendo hoy? Correcto, Levítico, muchos no pueden ver el octavo día, ¿no? Pero sí aparece en la Biblia en figura, en sombra, ¿verdad? Y en Levítico 23:36 dice que habían 7 fiestas que eran figura de las 7 edades, pero al octavo día había santa convocación. El octavo día, ¿verdad? Es el mismo Señor Jesucristo y es el ser eterno. Y vemos en Génesis, ¿verdad? Génesis 12:17, ¿verdad? El Padre de la Fe manda a circuncidar, el Señor ahí manda a circuncidar al octavo día a cada uno, ¿verdad? En Génesis 17:12, perdón, Génesis 17:12 dice Génesis 17:12, y de edad de 8 días será incircuncidado todo varón entre vosotros por vuestra generación, el nacido en casa, el comprado por dinero, en cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe de ser incircuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perfecto. Entonces vemos que aquí la incircuncisión, ¿verdad? Era una figura del octavo día, pues, que el mismo octavo día es el Espíritu Santo. Si vamos a Pentecostés, el Espíritu Santo cayó en el octavo día. Podemos decir que Pentecostés, ¿verdad?, significa 50, pero 9 por 9 son 49, ¿verdad? 7 por 9, 7, dijimos de Levítico 23:36, ¿verdad? El octavo día habrá santa convocación. Pentecostés representaba 7 semanas, 7 por 7, 49, ¿verdad? Al octavo día habría santa convocación, el Espíritu Santo cae al octavo día en Pentecostés, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo en Lucas 2 fue circuncidado, en Lucas 2:8, ¿verdad? Fue circuncidado al octavo día, en Lucas 2:21. En Lucas 24 el Señor resucita al octavo día. El octavo día es el primer día de la semana, ¿ve? Y representa la eternidad. Por eso que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él decía, en el principio no fue así. El principio es Génesis. Génesis representa la eternidad, ¿no? Y ahí donde Dios está llevando a su pueblo, a sus hijos, a la eternidad. No un día literal, no un día de 8 horas, no un descanso literal. Por eso en Mateo 29, ¿verdad? Mateo 11, 28 y 29 dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo haré descansar. O sea, para Israel es el séptimo día, ¿no?, de descanso, no para nosotros los gentiles, porque entre los gentiles
Ahí a veces aquí es sábado, en otro país ya es domingo, en otro país está amaneciendo, en otro país de noche. No pueden guardar los gentiles del séptimo día. El séptimo día era para Israel, que era figura de las 7 edades, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Ves? Todo lo que allá era figura, como dice el apóstol Pablo en Hebreo 10:1. La ley siendo sombra de lo viene venidero, no la imagen misma. Entonces vemos que el octavo día, ¿verdad?, es el mismo ser eterno. Cae en Pentecostés, 7 por 7, 49. Al octavo día, que fue que era el día 50, representando el octavo día, ¿verdad? El Señor nace al octavo día, fue circuncidado al octavo día, el Señor resucita al octavo día. El octavo día es el primer día de la semana y es volver a la eternidad. No es un día literal de 24 horas o de 12 horas, es un día de la eternidad, un día que no tiene principio, un día que no tiene fin, y que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. La incircuncisión era figura, pero hoy no está incircuncidando Dios a los gentiles. Dios no está incircuncidando en la carne, Dios lo está incircuncidando en el corazón. Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Hoy la incircuncisión es en el corazón. Lo único que Dios le pide al ser humano es el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que el hombre o la mujer tenga en su corazón, de eso habla. Entonces la incircuncisión es hoy en el corazón. ¿Ve? Allá era en el cuerpo, no en la parte íntima del hombre. Hoy es en el corazón del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, porque hoy es circuncidado el hombre espiritual y la mujer espiritual. El octavo día es regresar a la eternidad, volver al principio. Es donde Dios nos está llevando. ¿Ves? Primera Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ves? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que quedemos seremos transformados. No es un octavo día literal, sino un octavo día de eternidad. Amén. Esta pregunta sería, ¿quién es la piedra de corona? La piedra de corona, ¿verdad? La mayoría de los hermanos del mensaje dicen que es William Soto Santiago, que es Félix Cocú, que es tal Moisés de Perú, que es el hermano José Braja, y así sucesivamente. No hay mucho, que es el hermano Coloma, y así sucesivamente. Pero la piedra de corona es nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto. Jesús es la piedra de corona, y lo vemos por toda la Biblia, en muchos versículos, ¿verdad? Pueden buscar la Biblia, quién es la piedra de corona, y la piedra de corona es nuestro Señor Jesucristo. Ha descendido. Muchos hermanos dicen, no, la piedra de corona no ha descendido. Si la piedra de corona no ha descendido, entonces la octava fotografía, que tenemos los 7 mensajeros, y tenemos la fotografía que salió en una revista Live, salió en varias revistas, salió aquí en Venezuela cuando existía el Panorama, el regional, ¿verdad? Salió mundialmente, se dio fotografía del rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la octava fotografía, y él descendió en 1963. No podemos andar como los religiosos que te dicen, Cristo viene pronto, prepárate hermano, prepárate hermana, Cristo viene. No, Cristo está aquí. Amén. Él está aquí como el Espíritu Santo, Él está aquí en forma de la palabra, ¿ves? Es Cristo en forma de la palabra, es Cristo, es el Espíritu Santo en el individuo, y circuncidando los corazones, ¿ves? Entonces, ya Él está aquí. Él lo que va a hacer es que va a levantar su pueblo. En San Juan capítulo 14, verso 3 dice, me tomaré a mí mismo. ¿Quién es Él? Él es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Otra pregunta sería, ¿la voz del séptimo mensajero se fue cuando se fue el mensajero? Bueno, ya las escrituras, ¿verdad? Ya esas escrituras del hermano Braham toditas se cumplieron. Podemos decir, Apocalipsis 3:14 ya se cumplió. Apocalipsis 17 ya se cumplió. Mateo 17:11, la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, ya se cumplió. Malaquías 4:5 ya se cumplió. Apocalipsis 18:4 ya se cumplió. Apocalipsis 22:9 ya se cumplió. Apocalipsis 17:1 ya se cumplió. O sea, todas las escrituras que te mencionan el séptimo mensajero, el cuarto Elías, la manifestación del Hijo del Hombre, ya se cumplieron. ¿Ves? Hoy tenemos que ver las escrituras de la novia, ¿verdad? Así como vemos que Juan el Bautista, ¿verdad?, tenía su escritura, Isaías 43, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Pero vemos que la Virgen María, que figura de la novia, también tenía sus escrituras. Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, que las escrituras de Juan el Bautista, ¿verdad?,
Malaquías 3:1 dice, y enviará súbitamente, y enviará a Jehová su mensajero, ¿ves? Que preparará el camino a Jehová, ¿no? Entonces vemos que Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Dios reposó sobre Juan el Bautista. Eran escrituras diferentes a las de María. Vemos en María, Lucas 1:26, ¿verdad? Cuando la gente se le aparece a María, eran escrituras diferentes. Y vemos que, ¿verdad? Cuando buscaron a Dios en Juan, ya estaban en Jesucristo. Cuando lo buscan en Jesucristo, ya estaba en Pablo. Cuando lo buscaron en Pablo, estaba en Irineo. Cuando lo buscaron en Irineo, estaba en Martín. Cuando lo buscaron en Martín, estaba en Colombo. Cuando lo buscaron en Colombo, estaba en Lutero. Martín Lutero. Cuando lo buscaron en Martín Lutero, estaba en Wesley. Cuando lo buscaron en Wesley, estaban en el hermano William Mario Braja. Hoy lo buscan en el hermano William Mario Braja, pero hoy está en un cuerpo místico. Hoy está en la novia. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Hoy está en Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. San Juan 14:20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. San Juan 14:12, las obras que yo hago vosotras las haré y aún mayores. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, todas las escrituras que pueden identificar a la novia, ¿verdad? Ya el séptimo mensajero se fue, pero esa voz pasa al cuerpo, esa voz, la voz, así como pasó de Pablo, de Jesucristo a Pablo, y de Pablo a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Braja, pasa hoy a la novia en un cuerpo místico, ¿ves? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ya no es singular, ya es plural. Y siempre ha sido así en todas las edades. Pablo, el que oyó a Pablo, ¿verdad? Pablo le predicó ese ministerio al ministerio quíntuple, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Braja. Todos ellos le predicaron al ministerio quíntuple, pero no se quedaba ahí, eso pasaba a un cuerpo místico, ya no era singular, ya era un mensaje plural, ya era para un pueblo con percepción profética. Y hoy lo buscan en el hermano William Mario, apuntan todo, la mayoría están apuntando al hermano Braja, que oigan al hermano Braja, que déle emplay, que tal, pero ya hoy Dios está en un cuerpo místico. Podemos ir por toda la Biblia buscando las escrituras, ¿verdad? ¿Dónde se está movilizando Dios hoy? ¿Ve? Podemos ver todas las escrituras, Apocalipsis 19:7, gocemos y alegremos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado, ¿verdad? Podemos buscar en Efesios capítulo 3, el primer mensajero dice que todas estas cosas eran para el tiempo del fin, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Efesios 3, Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 4, ¿verdad? Pablo dice ahí, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es reservado, dice, como ahora es revelado, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipe de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Entonces Pablo dice ahí, ¿verdad?, que estos misterios eran para el tiempo de fin, como dice Apocalipsis 17, pero hoy, ¿verdad?, se está apuntando al hermano Braja, y hoy Dios se está moviendo en un cuerpo místico. Dios hoy se está movilizando en un cuerpo misterio, un cuerpo místico, ¿ve? Por eso somos un pueblo con percepción profética. ¿Ve? Le damos gracias a Dios por el hermano Braja, ¿verdad?, que fue el instrumento, fue el vaso que Dios usó, pero hoy Dios se está moviendo en un cuerpo místico. Dios se está moviendo hoy, Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Dios se está moviendo hoy en Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores. Dios se está moviendo hoy en Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo.
¿verdad? Vemos que hay muchas escrituras que Dios nos va a ir revelando lo que es la novia, ¿ve? Dios se está moviendo hoy, ¿verdad? En Mateo 25, se dice, a la medianoche se oyó un clamor, ¿ve? Ahí era el hermano Braham, ¿ve? El clamor era la voz, era el mensaje que el hermano Braham traía, pero dice 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes fatuas, ¿ve? Dios se está moviendo hoy en las vírgenes prudentes, en la novia que está escudriñando, leyendo el mensaje, en la novia que está orando, en la novia que está buscando de Dios para que Dios les revele las profundidades, para que Dios revele lo que está oculto para un pueblo con percepción profética. Por eso el hermano Braham dice, este cuerpo, ¿verdad? Lutero representó los pies, Wesley representó las manos, los pentecostales la boca, la novia representa la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, Pablo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano Braham en el mensaje Cuentas Regresivas, él dice, el Lutero representó la carreta, el caballo, Wesley representó el vehículo, los pentecostales el avión, pero la novia hoy representa el astronauta. ¿Ve? Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ve? Que de Daniel 12:4 anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. El libro fue abierto, ¿verdad? El libro fue abierto y la ciencia fue aumentada, ¿verdad? Ya todo, hoy podemos decir que el Daniel 12:4 se ha cumplido. El libro fue abierto a través del séptimo mensajero, a través del cuarto liga, a través de la manifestación del Hijo del Hombre. El libro fue abierto, pero para un pueblo con percepción profética. Los 7 sellos, los 7 truenos, ¿verdad? Fueron revelados para un pueblo con percepción profética. Única y exclusivamente, volvemos a lo que dijo Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Entonces, un pueblo con percepción profética, un pueblo que avance y crezca espiritualmente. Entonces vemos que así como la ciencia ha avanzado, hoy tenemos teléfonos, tenemos computadoras, tenemos lavadoras, tenemos flices, tenemos muchas cosas que al ser humano le gusta, ¿no? Pero ¿qué del hombre espiritual? ¿Qué de la mujer espiritual? El hermano Braja dice en Orden, volumen 1 de Doctrina y Conducta de la Iglesia, ¿no? Página 135, él dice, mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T, pero si el hombre continúa así se visitará en el espacio, ¿verdad? Él dice, si Dios tardara 50 o 100 años más, dice él, la generación que vendría tendría más luz. ¿Ves? La gente cree, cuando uno se dirige al ministro cristiano, dice, se van a Modoy, a Wesley, a los pentecostales, dice, a mí no me importa lo que Dios hizo con ellos en su tiempo, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy. Entonces, hoy Dios ha traído más luz. Luz es revelación. Luz es el mismo Señor Jesucristo que le puede dar la revelación al individuo. San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Luz es revelación. Para nosotros poder ver, tenemos que tener la luz, tenemos que tener la claridad, ¿ve? Para que Dios se muestre. Por eso en Zacarías 14:7 dice, sino que acá en la tarde habrá luz. Luz es revelación, luz es para un pueblo con percepción profética. ¿Ve? Dios trajo la luz a través del séptimo mensajero, Dios trajo la luz para nosotros los gentiles a través del cuarto Elías, Dios trajo la luz a través de la manifestación del Hijo del Hombre. Pero hablando de la voz, ¿verdad? Esa voz no se quedó en Pablo, no se quedó en Irineo, ni en Martín, ni en Colombo, ni en Martín Lutero, ni en Wesley, ni en el hermano Braham. Esa voz es el mismo Señor Jesucristo. Él alumbró a cada uno, Él le dio luz a cada uno de los mensajeros, pero también le dio luz a los que escucharon a los mensajeros, ¿ve? Y hoy la voz se fue el séptimo mensajero, pero la voz pasa al ministerio quíntuple, la voz pasa a la novia. Por eso que tenemos un avance, tenemos el Israel natural. ¿Cómo ha avanzado el Israel natural? Hoy Israel siembra papa, tomate, flores en el desierto. Hoy Israel es igual a Rusia, a China, a Japón, a Estados Unidos. Hoy Israel ha avanzado espiritualmente. Hoy las Fuerzas Armadas de Israel se igualan a las Fuerzas Armadas de Rusia, de China, de Japón, de las mejores potencias del mundo. ¿Qué es del Israel espiritual? Por eso que así como ha avanzado el Israel natural en lo natural, así ha avanzado el Israel espiritual. Romanos 11:21, Pablo dice que nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Ahí está el Israel en la natural. Y si Dios, ¿verdad?, ha cumplido la profecía de Isaías 66:8, dice, en un día nacerá una nación, ¿verdad?
Oseas 6:2, después de 2 días le daré vida, después de 2000 años, Dios recoge a Israel, ¿verdad? Esparcido por todas las naciones del mundo, Dios lo recoge y ahí está Israel como una nación. Si se han cumplido, ¿verdad?, las escrituras para el Israel natural, cuánto más para el Israel espiritual que la novia, ¿verdad? Y Dios pasa a lidiar con Israel espiritualmente cuando aparezca Moisés y Elías. ¿Ve? Apocalipsis 11:6, Dios pasa a lidiar espiritualmente con Israel, porque para Israel Dios tiene dos profetas, Moisés y Elías. O sea, esos dos profetas viene Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 3, verso 13 al 17, que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto, ¿eh? Hasta el día de hoy ellos tienen el velo, pero el velo le va a ser quitado por Cristo. Pero Cristo viene velado en dos profetas, en Moisés y en Elías, para que el pueblo de Israel pueda, y ya para el pueblo de Israel, como Dios trajo un profeta a la escena, ¿verdad? Ya Dios ve tres cosas: Dios ve el pasado, el presente y el futuro. La novia siempre está en el presente, ¿verdad? Ahora Dios sigue avanzando, Dios sigue creciendo, así como la ciencia, así como el hombre ha venido avanzando, así también Dios ha venido avanzando, así como el ser humano, ¿verdad?, tiene en el cuerpo, crece. El ser humano es un gusano. Job 25:6 dice que el ser humano es un gusano, el esperma del hombre es un gusano, entra en el vientre de la mujer, pero no se queda gusano, se vuelve un cigoto, un embrión y un feto, 3 etapas, ¿no? No se queda toda la vida un feto. Cuando nace ya no se le dice feto, se le dice un recién nacido, ¿verdad? O se le dice bebé. No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño. No se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente. No se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto. No se queda toda la vida un adulto, pasa a ser un anciano. Las etapas, ¿verdad?, del ser humano en crecer en el cuerpo. Así Dios también ha traído un cuerpo para que crezca, avance, ¿ve? Por eso estamos en la parte más avanzada de este cuerpo. Por eso desciende la cabeza en 1963, que era nuestro Señor Jesucristo, para un pueblo con percepción profética, para que un pueblo vea lo que está aconteciendo mundialmente. Vemos que mundialmente está aconteciendo el caballo blanco, que es el engaño. Vemos el caballo rojo, que es política. Vemos el caballo negro, que es economía. Y vemos la muerte mundialmente en el mundo. Eso lo está viendo la novia. Vemos que el quinto sello es para los judíos, el sexto sello para los judíos. Vemos que el séptimo sello para nosotros los gentiles es el Señor Jesucristo. Y también para Israel es el Señor Jesucristo, velado en dos profetas. O sea que en el hermano Branham tuvieron los dos ministerios: el ministerio de Elías, el cuarto Elías, y el ministerio de Moisés también tuvo. Cuando el hermano Branham se le apareció el ángel, él le dice, así te han dado 2 señales como le fueron dadas a Moisés. O sea que el hermano Branham tenía el discernimiento, ¿verdad? Cuando le agarraba la mano a la persona, sabía qué enfermedad tenía, que si era un verdadero cristiano, era un falso cristiano. Y segundo era que le decía de a dónde, que el primer discernimiento era que el hermano Branham, ¿verdad?, sabía si esa persona era o no era un verdadero cristiano. Y el segundo era, sabía qué enfermedad tenía, pues, o sea, de lo que era podemos decir que el hermano Branham habló de los 3 jalones, ¿no? Él habló del primer jalón, que fue las señales; segundo jalón, que fue que Dios le daba, le decía de dónde vivía la persona, todo eso. Y el tercer jalón era la palabra. El tercer jalón es la palabra para un pueblo con percepción profética, para que un pueblo avance, crezca espiritualmente, ¿verdad? Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole para que crezcamos, para que avancemos espiritualmente. Otra pregunta sería, ¿el diablo siempre ha imitado lo que Dios hace? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el diablo es un imitador al pie de la letra. Volvemos a citar Mateo 24:24, nos dice que engañará, si fuera posible, a unos escogidos, ¿verdad? Pero los escogidos no pueden ser engañados. Ambos son árboles. En Génesis 2:9 estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el diablo, y el árbol de la vida, que era nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:13, ¿verdad?, dice que ambos son puertas. Está la puerta angosta, que es nuestro Señor Jesucristo. Está la puerta ancha, que es el diablo. Está el camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? En Mateo 7:13, ¿verdad?, dice que hay el camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo, que cada día se hace más angosto mundialmente, ¿no? Pero está el camino ancho, que cada día se hace más ancho, que es el diablo, que es el pecado, que es la maldad que vemos en el mundo, ¿verdad? El ser humano cada día ama más la maldad, el engaño y la mentira en el mundo, ¿no? Vemos que y se cumple hoy al pie de la letra Isaías 5:20, ay,
Hay a los que a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno. Hay a los que a la luz le llamen tinieblas y a las tinieblas luz. Hay a los que a lo dulce le dicen agrio y a lo agrio dulce, ¿no? Hoy se está cumpliendo. Antes eran malas las guerras, son buenas, son comercio. Antes eran malas las hambrunas, antes eran malas las enfermedades, hoy son buenas porque dejan dividendos. Entonces Dios está viendo todo eso y se repite la historia, ¿no? Pues en Génesis 6 dice, vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Y hoy se repite la historia. Hoy la maldad es mucha en la tierra. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y por eso los juicios de Dios sobre la tierra. Por eso la palabra de Dios es el libro más antiguo, es la Biblia, pero es el libro más nuevo. Cada día se cumple la palabra de Dios. Que los hijos matan a los padres matan a los hijos, secuestro, drogadicción, prostitución, cáncer, sida, H1 y lo que viene sin meter la chingangulla, la ébola y la zika. El libro más antiguo es el libro más nuevo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Cada día amanece más vigente que el YouTube, que el Facebook, que Íntegra, que cualquier panorama, periódico, revista en el mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Amén. Otra pregunta, Zelda. ¿El libro de Apocalipsis lo iba a revelar únicamente un profeta? El libro de Apocalipsis, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo, en simplicidad, en humildad, velado en un profeta, para revelar todos los misterios, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ves? Todo es una revelación, por eso el hermano Branham predicó un mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo revelado, Cristo en el Padre de Cristo, en Abel, Cristo en Sem, Cristo en Abraham, Cristo en Jeremías, Cristo en Isaías, Cristo en Amos, Cristo en Ezequiel, Cristo en Daniel, Cristo. Era Cristo en todos los profetas, por eso, y en los apóstoles Cristo, y en los 7 mensajeros Cristo, y en la novia Cristo, en el cuerpo místico hoy es Cristo. ¿Ves? Por eso Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, pero Dios ha traído la revelación del libro de Apocalipsis a través del séptimo mensajero, a través de la manifestación del Hijo del Hombre, a través del cuarto Elías, que era el mismo. ¿Ves? El fue el cuarto Elías, él fue el séptimo mensajero y él fue la manifestación del Hijo del Hombre, pero eran 3 ministerios en un solo, pero era Cristo. Cristo es apóstol, Cristo es profeta, Cristo es el apóstol de los apóstoles, profeta de los profetas, evangelista de los evangelistas, pastor de los pastores y maestro de los maestros. Es Cristo. Todo es Cristo, toda la honra, la gloria, el honor y el poder es para Cristo. Bueno, estamos llegando al final del programa La necesidad de un profeta. Volvemos a repetir el número de teléfono para quien quiera comunicarse: más 58 0414 697 677 1498. Vamos a estar pasando el pastor Melvin, quien nos estará despidiendo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Amén.